bienvenidos a un nuevo programa de Conectando con el Alma. Soy Luisa María de Samán, terapista en bioenergética y astrología evolutiva. Como todos los jueves, hablando de las energías disponibles en el cosmos hacia nuestras vidas del 5 al 12 de agosto. Cuando hablamos de energías disponibles, quiere decir cómo están los tránsitos planetarios y cómo pueden estar influyendo. Hoy 5 podemos recordar, primero, antes que nada, antes de hablar de la luna nueva que va a darse el día 8 en Leo, que es una luna con mucho poder, quiero recordarles cómo empezó esta semana, entre el 1 y el 2, que una conjunción entre el Sol y Mercurio. Quiere decir que el Sol ya estamos desde el 22 de julio en signo de Leo, y Mercurio, que es el planeta personal de nuestra mente, de nuestra comunicación, de cómo nos relacionamos en ese sentido, de cómo interpretamos las cosas, él es muy ligero, él casi demora a veces menos de un mes, pero ha estado en fase retrógrada y ha sido un periodo donde él nos ha hecho revisar mucho desde Géminis, desde su signo, lo que es la mente, la comunicación, cómo lo estábamos trabajando. Ha pasado en poco tiempo ha pasado a Martes y a Leo. Ya pronto, él pasará antes del 15 ya de la próxima semana, ya entra Virgo. O sea, es un paso rápido. ¿Pero qué quiere decir que Mercurio se une al Sol? Desde mi punto de vista, podemos decir que el signo no le cae bien a él tanto, pero la llena de luz. Es una luz que podemos revisar todo aquello que en nuestra mente estuvo pasando en el periodo anterior de retrogradación y cómo nos podemos empoderar. ¿Por qué? Porque el Sol es nuestra esencia y al iluminar a Mercurio podemos vernos desde el interior y cuestionarnos. Yo pienso que es unos días de mucho cuestionamiento de cómo nos sentimos con nuestra identidad. Identidad quiero decir en el sentido de cómo yo me presento al mundo, con mi mente, con mis ideas, con mis habilidades, con todo lo que podemos sacar dentro de nosotros. Me reconozco que soy una persona creativa. Eso es importante también cuando el Sol está en Leo. Cuando el Sol está en Leo, intensifica al Sol personal de cada uno de ustedes. Eso es algo que debemos entender, que no porque no seamos Leo, no tenemos esa creatividad ni ese poder. Ese Sol que tenemos en el mes que nacemos, esa es una base de nuestra estructura, pero tiene toda esa creatividad y poder que influye la energía de Leo, que es el Sol, dentro de nosotros. Hay algo muy importante cuando estamos en esta energía. ¿Somos auténticos? Y esa es una pregunta que debemos hacernos. ¿Soy auténtica cuando me expreso hacia los demás, en mi servicio, en mi forma de actuar, de hablar, de ayudar? Porque con un sol iluminado, ahorita con Mercurio, nos hace revisar un poco que si estoy en mi camino de vida, si estoy influenciándome hacia donde yo quiero ir, si estoy actuando desde esa parte mía del corazón y no simplemente por deficiencias que tengo de mi ser, de inseguridades que a veces me hacen ser muy amable, muy atento, pero en el fondo lo estoy haciendo por una necesidad de reconocimiento externo, no del que uno tiene dentro de cada uno. Ese es un punto muy importante que había en esta semana. Igual tenemos aspectos de que ya Mercurio, como yo decía, el día 11 ya sale y entra Virgo, que nos lleva ya a tomar otra energía. Pero es importante reconocernos y asumir nuestros miedos dentro de nosotros. No poner excusas. Eso es importante. También es necesario saber en qué momento yo estoy poniendo una excusa de que no puedo avanzar en mi creatividad, en lo que yo deseo para mi vida, por unas inseguridades guardadas de infancia. Recordemos que Quirón, ustedes saben que yo no les hablo mucho de Quirón, pero Quirón está marcado dentro de nuestra carta natal y nos indica una herida de infancia, una herida transgeneracional, y que tenemos que ser adultos responsables y sanarla. Entonces son momentos como este que el Sol ilumina nuestra mente para decir y sacar
en esta luna nueva que se viene el día 8, que es un nuevo sembrar dentro de nuestro ser, aprovechar este compromiso de ser auténticos. El día de hoy tenemos como invitado a Leonard Veras. Él es psicólogo transpersonal, es fundador de una fundación que se llama Manos por el Ecuador, vale la redundancia, pero es eso, y trabajar ellos comenzaron como pioneros. Bienvenido, Leonard, un gusto de tenerte aquí con nosotros, Conectando con el Alma. Y cuando conversé contigo, que fue por un taller, te conocí así por un taller del niño herido, me pareció tan interesante la labor que tú estás haciendo como psicólogo, uniendo lo que es la astrología. Entonces, bienvenido aquí al programa. Espero que seamos algunos programas. Ya habíamos hablado que tal vez vamos a hacer 2 seguidos por una extensa energía que hay en estos momentos. Cuéntanos un poquito de qué se trata esta parte tuya de trabajar como un psicólogo en la parte de astrología. ¿Cómo ves en un momento dado dentro de cada uno las energías? Gracias, Luisa, muy amable. Agradezco mucho la invitación a este espacio, a tu programa, a Conectando con el Alma. Agradezco mucho esta oportunidad. Así es, como lo dices, soy de vocación psicólogo y pues lo he profesionalizado hacia el enfoque transpersonal de lo que somos, ¿no? Transpersonal es más allá de la persona, más allá de lo que creo que soy. Y actualmente el individuo ya puede tener conciencia de que es algo más allá que un ego, más allá que su mente, más allá que su cuerpo, más allá que sus emociones. Bien, como has estado enseñando, pues astrología en este canal, sabemos que también tenemos funciones transpersonales, tenemos funciones más allá de nosotros mismos, ¿ya? Es decir, que hay energías que son sutiles, que también son parte de nosotros mismos, son partes del ser que somos y del gran ser al que estamos conectados, ¿no? Cuando nos llamamos o nos reconocemos como parte de un gran ser planetario, ¿no? De un sistema planetario, de un sistema solar. Y este sistema solar definitivamente influye desde cada una de sus energías, el Sol, la Luna, Marte, Venus, Mercurio, a aspectos o a funciones específicas de la personalidad del individuo, que es lo que la psicología astrológica analiza, o es la fusión que yo desde la psicología hago con la astrología. La astrología me permite a mí tener una lectura específica y detallada del nacimiento de un ser, de una persona, de un individuo, y desde allí ver cuál es la configuración arquetípica inconsciente y consciente, y tanto aspectos positivos como aspectos sombra de un individuo. Bien mencionabas hace un momento, perdón, mencionabas hace un momento bien a Quirón como parte de un significador de una herida grave o de una herida profunda que muchas veces ha sido integrada de forma injusta, ¿no? Cuando analizamos la mitología de cómo Quirón integra esta herida, pues se da en una situación injusta. Más allá de la herida también es la historia del mismo Quirón y cómo Quirón pues va a representar ser también un ser que fue rechazado por la madre, no fue querido por la madre, y que le toca a él levantar su propio valor, ¿no? Por encima del valor que se le estaba dando. Una autoestima herida, y más allá de una autoestima herida es posible que también se hayan recibido heridas o traumas físicos, ¿no? Como una especie de abuso o maltrato, con respecto a lo que conversabas de Quirón y la herida infantil. Mira, qué interesante, Leonard, esa parte que tú has tocado, saber que todos traemos, por lo general, o sea, yo digo, todos traemos en nuestra vida un transgeneracional que ya nos indica que venimos como, no como un manual, pero sí podría ser un manual, pero no quiere decir que está establecido, es algo que tenemos que trabajar cada uno de nosotros. Y si por algo está Quirón en nuestra carta natal, como decíamos, y eso es lo que yo digo, que las personas cuando escuchan no piensen, ay, que por qué tengo la herida. Si no tenemos esa herida, yo, desde mi punto de vista y muy particular, esas heridas son las que nos hacen fortalecer. O sea, nos saca lo mejor que tenemos, que
que trabajarlo. Desde mi punto de vista, había otras personas que podrán decir, pero el hecho es ser consciente, como tú dices, del mapa natal, y no porque sea algo que está ya como predicción, sino que tener una guía, una guía. Entonces, ahí cuando hablamos de los planetas personales, igual influyen los transpersonales, que son que demoran más tiempo, ¿eh? Pero es importante ver ahí y descubrir que todo lo que traemos no es que decir, ¿y por qué vengo? Pienso que casi todos los seres humanos traen, o sea, traen a Quirón, unos más fuertes, otros menos, sean heridas, como decimos, de la madre, sean heridas del plan familiar, pero yo pienso que son escogidas por cada uno de nosotros para trabajar esa área. Sí, Tú con tu sí. experiencia, ¿cómo pienso que resuenas igual, más o menos? ¿Ah? Porque eso se ve en la carta de cada uno. Sí, así es. La carta de cada persona va indicando, Quirón nos va hablando de dónde está su más grave herida o la herida que la persona siente como la herida principal en sus vidas. Por ejemplo, yo tengo emplazado a Quirón en cáncer, ¿no? Y pues esto está hablando de una herida o una falta de nutrición o cuidado de parte de la madre, como muchas personas también en sus cartas natales las pueden tener emplazados en cáncer o en cualquier otro signo. Es cuestión de nosotros poder interpretar el arquetipo, para los que estudian astrología, interpretar el arquetipo que represente cáncer, que represente Géminis, si la herida está en Géminis, ¿Qué si sería una herida representa en Aries. Géminis? Te interrumpo, a ver, ¿qué sería una herida en Géminis? La herida en Géminis sería sentirse incapaz de poder estructurar ideas de forma autónoma, como asimismo comunicarlas, ¿no? Comunicarlas, desarrollar un pensamiento autónomo, sentir que si no lo digo a alguien no voy a tener aprobación. O sea, la persona no aprueba en sí mismo su capacidad de razonamiento, de pensar, de estructurarse lógicamente, de crear proyectos, de comunicarse y de vincularse en su medio entorno. ¿Qué te Esa parece si sería la hacemos un herida. recorrido, en estos, para así poquito, en pocas palabras, un recorrido, ¿qué te ¿Ok? parece? De la herida, ponte, ya nos saltamos a Aries, que sería el primero, Sí, ¿qué te parece? ahorita Quirón está en Aries, de hecho. Sí, Quirón ahorita está está en en Aries Aries en el para todo grado el mundo y 12. los que nacen, los niños que han nacido en este periodo y ya tienen algunos años ahí. Sí, y pues la herida en Aries, Aries es el yo soy. Aries se autoafirma en el yo soy. Ya un ariesano dice yo soy y sabe que es porque es el que inicia, el que abre el camino, ¿ya? La herida en Aries sería no soy, ¿ya? Me creo que no soy, ¿ya? Eso sería lo contrario. Insuficiente Me podríamos siento, decir. Vale. así es, y me siento insuficiente, no me siento completo, no tengo el valor, no soy lo suficiente. La herida en el autoestima. De hecho, allí es Por ser casa donde, uno. así es, allí es donde en este momento está Quirón y nos está revelando a todos de forma colectiva cuál es y cuál ha sido nuestra herida. Mercurio, como bien lo dice, ha estado repasando estos signos, estos grados, y ahora nos deja ver, Mercurio otra vez vuelve a pasar por allí y nos dice, esto es lo que está pasando, esto es lo que tú te habías estructurado, estos eran tus ideales, ya están caducados, estos ideales tuyos te dejan ver la carencia de valor, la carencia de autoestima, las propias autolimitaciones que te habías hecho, pensamientos limitantes, estructuras limitantes, tus propias creencias, los moldes o los sistemas a los que estabas adecuado. Eh, la sanación interna está allí mismo. Resulta que Quirón es, en astrología es una llave, ¿no? Es una llave. Y Quirón en sí mismo es la llave hacia la sanidad. O sea, mi propia herida es mi llave hacia mi sanidad. Mi sanidad interna la encuentro allí donde está emplazado Quirón. Es para los que están buscando la sabiduría de Quirón. Y bueno, ok, Quirón habla de mi herida, entonces voy a tener esa herida eternamente allí donde estoy. No, una vez que tú integres y comprendas la sabiduría de Quirón, donde está emplazado, entonces vas a poder sanar ese aspecto de ti. Hablábamos de Quirón en Aries, Quirón en Tauro, entonces Tauro es el yo tengo.
Y Quirón en Tauro, estamos hablando de la falta de valor, la incapacidad de tener, la incapacidad de crear riquezas, la incapacidad de crear autonomía, la incapacidad de poder concretar o materializar temas concretos en cuanto a valores, a materialidad. Afecta lo que sería la energía de Tauro, que es la energía de concreción, de manifestación, de estabilización. De ser firmes para las cosas que quieren conseguir. Así es. Entonces la persona en ese caso siempre va a estar careciendo de esto si no lo trabaja. O sea, las personas con Quirón emplazado en Tauro deben trabajar en su autoestima, deben trabajar en ver en sí mismos que ya poseen recursos. ¿Por qué? Porque Quirón es una doble moneda, es una moneda de doble cara, ¿ya? Es a su vez la herida, pero es a su vez el La antídoto, es a su sanación. vez allí O sea, que la los recursos sanación. están dentro de esa persona. Exactamente, los recursos están dentro de ti, es lo que quiere decir Quirón en Tauro. Y los recursos, al ser Quirón un transpersonal y al ser Quirón un chamán, al ser Quirón un guía, esos son los recursos. Los recursos tuyos son transpersonales, son de guiar a los demás, etcétera, etcétera. Eh, Hablábamos de Quirón en Géminis, y Géminis es yo pienso y yo comunico. Entonces es la incapacidad que siento de comunicar, de expresarme, de vincularme. Es también la desvalorización que tengo de mis propias ideas, de mi propia mente, de la forma en la que me comunico. En Cáncer, hablamos de Quirón en Cáncer, entonces la falta de nutrición afectiva, de nutrición emocional, del cuidado al cuerpo, el cuidado materno. También estamos hablando de la herida en la familia, ¿ah? De la herida de sentirse o no estar conectado con la madre, ¿ya? Que Quirón en Cáncer representa muy bien lo que es el arquetipo mitológico. Porque Quirón involucra no solamente a la madre que no lo quiso, sino al padre Saturno y también al amigo Folus, el que guardaba todos los secretos transgeneracionales, a Hércules con la flecha y a Cariclo O sea, también, que era su esposa, la sanadora. podríamos decir que el niño que no se siente identificado, que no es querido dentro de la familia, a pesar de que la madre los quiera a todos los hijos iguales, pero ese niño trajo esa herida para trabajarla él. Eso podríamos... Sí, pudiéramos decir que está representando muy bien el mito, ¿no? El mito arquetípico. Cuando nosotros podemos leer las cartas, podemos identificar las tendencias arquetípicas, y esos arquetipos cuando los identificamos en la mitología, efectivamente una persona aquí está encarnando un mito. Yo les recomiendo leer este libro del héroe de las mil caras o el viaje del héroe, donde nos va representando arquetípicamente cuáles Ese es son muy estos bonito, las arquetipos, caras estos del héroe. estadios. Sí, así es, y cómo nosotros podemos ir trascendiendo cada uno de estas etapas de desarrollo y evolución de la conciencia. Quirón en Leo entonces es la herida en mi poder creativo, en mi propia creatividad. Eh, Creo que lo que hago no tiene valor o estoy buscando la aprobación constante de los demás sobre lo que hago, ¿ya? Las personas con este emplazamiento de Quirón en Leo han de trabajar en reconocer cuáles son esos aspectos que los hacen únicos, que los hacen auténticos, que los hacen esenciales, que los hacen a ustedes vistosos. Y Quirón en Virgo, ¿no? Está hablando, ah, Quirón en Virgo es un emplazamiento bastante, vamos a decir, hay que ponerle mucha atención porque Virgo pues es el cuidado del cuerpo, es la salud, y al Quirón estar allí no solamente puede estar hablando de sentirnos incapaces, sino que definitivamente pueda que haya alguna situación que afecte la salud Físicamente, física. Así física o es, mentalmente, o podríamos decir. mentalmente, así es. O sea, que ya Entonces, viene pues una herida en el cuerpo, como quien dice, aparte. así es, así es. Y entonces hay que tener mucho cuidado acá eh, para que no se desarrollen ciertas tendencias, ¿ok? Y desde eso Leo, pues sería, vamos a hacer un corte ahora para poder seguir ya con los otros signos,
y poder dar una idea más global después que terminar y concluir. Ahorita hacemos un corte y volvemos enseguida. Hola amigos, les saluda Gisela Bayona y quiero invitarlos a que de lunes a viernes no se pierdan el mejor noticiero a mitad de la jornada, de 13 a 14 horas, las principales noticias y las mejores entrevistas en vivo. Hemos vuelto, entonces leo con esta parte que nos faltaban, que me pareció tan interesante que tengan nuestros escuchas, una idea de cómo podemos identificar una herida que tengamos cada uno de nosotros, que siempre la traemos, como quien dice, esa parte de inseguridad. Sigamos, entonces ahora nos tocaba creo que Libra. Sí, así es, hablamos de cómo Quirón, que representa nuestra herida de gravedad, se manifiesta, ¿no?, en cada uno de nuestras cartas y donde signo y casa lo tengamos nosotros emplazado. Estábamos diciendo que Quirón en Libra, Libra es el yo busco el equilibrio y la justicia y también es el yo armonizo, ¿no? Y al estar Quirón allí, entonces es la incapacidad de poder ser justos, poder ser armónicos, poder ser equitativos con el otro. ¿Sí? Libra es el signo del otro, es el signo de los vínculos. Es donde la vinculación es efectiva cuando la propia esencia de Libra, que es Venus, está implícita, ¿no? Y como si no está, o como si se muestra el aspecto más negativo de Venus, pues las relaciones o los vínculos se muestran de forma negativa, ¿no? Su expectación es negativa. Con Quirón en Libra hay que cuidar o hay que empezar a reconocer cómo nosotros somos abusivos en nuestras relaciones, cómo no consideramos la justicia y la equidad en los vínculos. Quirón en Escorpio, bueno, Quirón en Escorpio también es un emplazamiento que es delicado, ¿ya? Porque estamos hablando de la profundidad emocional, también del tema transgeneracional de las aguas de Escorpio. Y al Quirón estar allí, pues definitivamente, o sea, es un emplazamiento muy concreto para hallar heridas transgeneracionales en la carta de esta persona o en este individuo, que definitivamente esta persona ha heredado de sus ancestros, de sus generaciones, o incluso del propio colectivo, ¿ves? Una herida que aparte tiene que vivirla, tiene que vivirla como tabú o vivirla como algo que dentro de la sociedad está reprimido. Viendo que Escorpio pues va a mostrar todo lo que está reprimido, todo lo que es tabú, va a mostrar aspectos que no son muy agradables para el individuo, para la sociedad. La persona con Quirón en Escorpio va a evidenciar lo que hay allí. ¿Cómo encuentra la sanidad? La persona con Quirón en Escorpio va a ser reconociendo esta propia naturaleza, que es parte natural del ser humano, también estos aspectos ocultos, estos aspectos tabú, y nuestra zona Escorpio. Todos tenemos energía y zona Escorpio en nuestra carta. El, el siguiente es Quirón en Sagitario, y Quirón en Sagitario viene a evidenciarnos la imposibilidad de nosotros poder crear nuestras propias ideologías, nuestras propias creencias, nuestras propias filosofías de vida. También denota cierto fanatismo a ciertas ideas, a ciertos grupos, por la facilidad o por lo que aparentan, ¿no? También. También está, al estar Quirón allí, se ve afectado el tema de desplazamientos, de viajes, de conexión con el extranjero o de conectar con otras culturas o filosofías. Eh, por este mismo emplazamiento puede sentirse la necesidad de buscar, ¿no?, equilibrar esto. La sanidad de esto
se encuentra al momento de reconocer que también Sagitario es un aspecto de nuestra vida que nosotros tenemos que vivir una vez al año, lo estamos viviendo, vamos a decir que por el Sol pasa por allí y toda nuestra conciencia se enfoca en renovar nuestra conciencia a través del fuego de Sagitario, ¿no? Que viene a ser una vez que el Sol ha recorrido eh, estas 8 casas, ¿no? Sale de la casa 8 o de Sagitario, que es la profundidad de esas aguas, para renacer como el ave fénix y ahora con una conciencia y una ideología que él ha sintetizado y concretado a lo largo de la experiencia, teniendo que desechar. Interesante. Te interrumpo un poquito, es interesante porque el zodíaco, o sea, el año astrológico comienza con Aries, que es el primer fuego, pasamos al segundo fuego, que es Leo, y ahí ya en el fuego de entre Leo a Sagitario se eleva ya el que nos conocemos, justo ahora que estamos en el mes de Leo, lo que hablamos de nuestra identidad, reforzar nuestra identidad. ¿Para qué? Para cuando ya pase por Escorpión y hagamos el examen ese profundo, se puede renovar con una filosofía, con una fe, pero ya en nosotros también. O sea, no solo la fe de que hay más allá, como es Sagitario. ¿Eh? Interesante eso, para que vayan entendiendo las personas que nos escuchan y que vale la pena ir comprendiendo esas energías. Así es. Entonces también, pues, el Quirón en Capricornio. Capricornio es yo utilizo, ¿no? Yo uso bueno, el pecado Capricornio es la avaricia. Dentro de ese aspecto, Quirón allí posiblemente se esté tendiendo más hacia lo negativo, ¿no? Hacia abusar de las personas, de cómo usarlas en lo que quiero concretar, o asimismo verme en la incapacidad de yo poder concretar, ¿no? Este aspecto, el aspecto capricorniano en mi vida. También representado Capricornio a Saturno, al padre, a la estructura. Quirón en Capricornio viene a representar también aspectos por sanar con el padre y una persona que posiblemente vaya a estar en conflictos pues con todo lo que refiera a lo que es estructura, sean gobiernos, sean autoridades, sea la paternidad. Es importante para estas personas poder integrar, reconocer que esto es un aspecto necesario, que la paternidad es necesaria, aun cuando la paternidad fue tóxica, aun cuando la paternidad fue abusiva, aun cuando la experiencia fue negativa, fue traumática, es necesario para nosotros poder ser un ser integrado, ser un ser completo, ser un ser pleno. Necesitamos también concretar en nuestra realidad y Capricornio es quien nos da esa energía. Cuando tú dices íntegros, también íntegros desde la conciencia, asimilarlos desde la conciencia que lo tenemos ya y limpiarlo, como quien dice, o sea, es sanarlo, porque con el momento en que lo integramos como algo nuestro, que lo tenemos, pero no es que sea malo, sino que ya está, tiene que ser sanado. Así es, así es. Es como, pudiera decir yo que los 12 arquetipos es como una caja de herramientas, ¿ya? Con 12 herramientas que son magníficas, que pueden destruir como que pueden construir, ¿ya? Y las puedo usar para hacer ajustes, para hacer mejoras dentro de mí, dentro de mi aspecto físico, dentro de mi aspecto psicológico, emocional, social o espiritual. ¿Ya? Desde ese punto de vista incluso lo veo, ¿no? Lo veo como es una caja de herramientas que ahí los tengo. También lo veo como el juego arquetípico, ¿no? Es un juego de arquetipos con el que puedo reconocer qué arquetipos se están dando, cómo esta persona está pensando, hacia dónde está funcionando, cuál es el enfoque de su vida. Su vida está enfocada más en lo consciente o en los aspectos inconscientes. Eso también. Entonces, desde allí la psicología, en esta fusión con la astrología, nos permite nosotros poder ser más precisos, ser más específicos en el perfil psicológico y del alma, pues específicamente de la persona, cuáles son los contenidos evolutivos que viene a vivir. Y desde allí la persona que encuentra estas respuestas, pues se encuentra con, podemos decir que el libro de la sabiduría dentro de sí mismo, dentro de sus corazones. Lo que llamamos son los registros del alma. Los registros del alma están ahí. O sea, todos venimos con ese alma dentro de nosotros que tiene ese manual adentro, pero
yo lo interpreto como que cuando bajamos a la Tierra se nos olvida. Sí. Hay una interferencia entre las radiaciones y como que se nos bloquea ese chip que tenemos adentro hasta que volvemos a trabajarlo internamente. Bueno, nos quedan 2 todavía para... Sí, y para eso te puedo hacer algunas recomendaciones que te las voy a dar luego de estos dos. Entonces, Quirón en Acuario viene a representar esa falta de, o ese sentido de falta de pertenencia, ya al grupo, a la tribu, a los amigos, ¿sí? A la sociedad, ¿ya? Es sentir que no soy parte de nada, ¿no? Entonces, soy un nómada eterno, no me constituyo, no llego a tener Me la toca a mí. experiencia. Sí, no llego a tener la experiencia de lo que es estar en comunidad, de lo que es vivir en comunidad. Entonces, como eso me duele, le estoy huyendo, pero resulta que la sanidad está allí, está justamente en el grupo, está justamente en la comunidad, está justamente en la tribu, porque es la tribu la que te va a aceptar incondicionalmente, es la tribu que va a estar contigo, que te va a amar, que va a ser tu casa, que va a ser tu hogar. Con Quirón en Piscis, bueno, con Quirón en Piscis va a ser estas personas que llegan a sacrificarse, llegan a fanatizarse demasiado con temas, vamos a decir, religiosos, ideológicos, culturales. Eh, También va a ser, hay que cuidar este emplazamiento porque es el opuesto y complementario de Virgo, que hablamos del cuerpo y de nuestra conciencia espiritual o de nuestro aspecto trascendental. Entonces, al estar Quirón allí, puede ser que nosotros estemos en la incapacidad de reconocer nuestro propio aspecto espiritual o trascendental, que nos llevemos incluso a negar el que pueda haber un más allá o un ser transpersonal. Entonces, para esto, para sanar esto, es importante con Quirón en Piscis y todos los que tengan planetas o puntos emplazados en Piscis, la solución de Piscis o la sabiduría de Piscis es la fe, es la fe. O sea, también Es, podrían ser planetas, sí, planetas personales o transpersonales en la casa 12 también, porque recordemos que también eso así también. es, Y algo de así es, adiciones también podría ser, porque es una casa de evadir también, yo pienso casa de así Piscis. es, Tal así vez es. refugiarse en adiciones o cosas así para que la herida duela menos. Podría ser un Ujú. caso, sí o no. Sí. Sí, así es también. Fíjese que la casa 12 nos da mucha información respecto al inconsciente de una persona, porque planetas o puntos emplazados en la casa 12 ya nos están hablando de posibles psicopatías, ¿ok? Porque son funciones de la personalidad que al estar en el piso 12, es lo que yo llamo el subterráneo, en el inconsciente, la persona no sabe que están allí. Resulta que siempre escucha ruidos en su inconsciente, escucha que hay maquinarias, que hay algo por allá abajo, pero no sabe qué es, ¿ya? Y al momento que leemos la carta natal y vemos que hay, sí, efectivamente en casa 12 tiene 2, 3 planetas, tiene un stellium, tiene tal y tal cosa, y eso es lo que siempre le está gritando al inconsciente a partir de identificar, de concienciar que tiene estos arquetipos integrados en su inconsciente por el momento de su nacimiento, debe concienciarlos, debe darle reconocimiento, debe darle experiencia, debe darle vibración, debe darle fluidez, ¿no? De una forma equilibrada para que estos arquetipos se expresen y dejen de crear resistencia y tensión dentro de su inconsciente. Entonces, sí, efectivamente, planetas emplazados en casa 12 van a ser evidentes en la psicología o en la manifestación de la personalidad de un individuo. Asimismo también emplazamientos de Quirón junto a Mercurio, Mercurio junto a Urano, Mercurio junto a Neptuno, que también muestran una tendencia hacia la evasión de la realidad y a permanecer más en la imaginación, a estructurarse una identidad en base más a la imaginación que la propia realidad. Mira, qué interesante eso que estamos hablando ahora, porque a veces cuando conversamos y quedamos ya hemos planificado para la próxima semana volver a hacer otro programa, porque pienso que era necesario hablar que todos tenemos una herida de nacimiento, porque hay personas, yo pienso, que son un poco más mentales, más estructuradas, que creen que no han tenido nada en su vida, pero hay una pequeña herida siempre, sino que no la hemos hecho consciente
o tal vez porque tenemos reacciones que uno dice, desde afuera se las ven y ellos no las reconocen, porque eso también se da. Entonces, es interesante este recorrido para saber realmente que, y lo bonito que tú dices es que, no es que tú dices, o sea, que es así la representación, es que en Quirón tenemos también la sanación. Sí, sí. Entonces, como tú estás hablando, o sea, uno tiene que buscar la misma, o sea, la conciencia y saber que ahí mismo, cuando hago conciencia, estoy dándome la misma medicina, al ser consciente de cómo debo seguir evolucionando. Qué interesante para ver esa parte de que afecta la parte de la salud mucho de las personas. Y Sí. mira, nos queda poco tiempo para terminar el programa, pocos minutos ya. Pero ¿con qué podrías concluir tú para descubrir el desarrollo, podríamos decir el desarrollo del ser? Porque todos venimos aquí a desarrollar ese sol, con ciertas herramientas que son las posiciones de los planetas, y llegar a descubrir mi esencia. ¿Qué podríamos decir así en corto para después ya la próxima semana seguir hablando un poco más? ¿Qué es lo que Así más es. tienes tú como experiencia de este arquetipo de Quirón? Ok. Bueno, primero reconocer que como sociedad hemos estado viviendo fundamentados en mucha inconsciencia, ¿ok? En arquetipos que pues manifiestan el mundo que hoy estamos manifestando. Y el hecho de que hoy nosotros incluso seamos víctimas de nosotros mismos, arquetípicamente, en conciencia global, nos está llevando a tener que reconocer cuáles son esos orígenes, así sean superficiales o profundos, de lo que hoy está pasando y de lo cual somos parte. Bien como lo dices, todos tenemos a Quirón en nuestra carta, todos tenemos una herida integrada. La psicología dice que hagan lo que hagan los padres, el niño siempre va a integrar una herida porque lo interpreta él mismo de esa manera. El hecho de que la madre haya estado ausente una hora, media hora y el niño estuvo llorando, eso ya puede integrar algún trauma biológico que luego derive en algún trastorno de la personalidad ansiosa, etc. A partir de reconocer el estado de conciencia y el estado de salud general que hoy nosotros tenemos como individuos y como sociedades, nos tiene que llevar a nosotros a vernos a nosotros mismos, a identificar a nosotros mismos con mucha conciencia, con mucha responsabilidad, reconociendo nuestras falencias, nuestras vulnerabilidades, nuestras heridas, para empezar a trabajar en ellas. No podemos obviar nuestras propias falencias como ser humano, como individuos y como colectivos. Es momento de trabajar en ellas. ¿Y cómo empieza este trabajo? Empieza desde mí mismo, desde empezar a cuidar mi cuerpo, mis hábitos, mis rutinas, que yo pueda ser responsable con mí mismo y no poner la responsabilidad de lo que soy en otros. A partir del buen trato que me doy, de ser amable conmigo mismo, de ser sensible, empático conmigo mismo, de habitarme, de sentirme, voy a tomar esa misma responsabilidad con los demás, voy a amar al otro como a mí mismo. También el cuidado mental, la salud psicológica es muy importante y dentro de la psicología está pues nuestra mente, la idea de lo que soy, mi ego, mi personalidad, el cómo pienso, cuál es mi diálogo interno, ¿no? Todo el día, cómo me estoy hablando, me trato mal, me trato bien, eh, cuáles son mis traumas emocionales, mis bloqueos emocionales, qué es lo que estoy guardando dentro de mi corazón, en la caja negra, como la caja negra del avión, qué es lo que estoy guardando y no resignifico y no estoy soltando, y esa canción está todo el día sonando ahí adentro de mí, que estoy resentido, que me falta perdonar, que odio a no sé quién. Eh, Nuestro aspecto social, quienes nos suman y quienes nos están restando, qué favorece y qué nos favorece. Muchas personas hoy se están dando cuenta de que el modelo de vida que están llevando no les satisface, no es pleno y no los desarrolla. Asimismo, se están dando cuenta de que los trabajos o los estudios que en este momento tienen ya no le dan el sentido esencial de sus vidas en este momento. Entonces, al todos estar viviendo este momento, es necesario que resignifiquemos, que replanteemos desde la conciencia, como el sol ahorita está en Leo, la conciencia propia, la individual, qué es lo que dice nuestra propia esencia, dónde debemos estar,
qué es lo que debemos estar siendo, cómo lo debemos estar haciendo, qué es lo que debemos estar teniendo. Mira, qué Creo que ahí debe estar el interesante. enfoque. Muy interesante lo que has concluido prácticamente, casi como yo empezaba diciendo, que tenemos que ser conscientes y valorarnos por esa energía que se da. Y es tan importante tomar esa decisión de que somos los creadores de nuestro día a día. Y mira, la próxima semana ya tendremos que hablar mucho más de la energía de Virgo, que dice, pon manos a la obra, que todo está a tu servicio, sino que hay que poner el empeño y, como quien dice, el ideal hacia dónde queremos ir. Un gusto haberte tenido, Leonard. Bueno, quedamos ya contactados para la próxima semana poder seguir un poco más hablando de estas energías, cómo nos influyen dentro de nosotros. Un gusto a todos y que tengan una linda semana. Gracias.